consejero Carazo. 10 minutos para tratar los salarios, imagínense cómo voy a tener que ir. Hay una situación que al llegar me acabo de enterar y ofrezco una disculpa. En realidad traía algunos números que nos permitieran visualizar lo que aquí voy a exponer a nombre de los trabajadores. Pero ya que no lo tenemos, no les va a quedar de otra más que creer los números y a ver cuántos de ellos podemos retener, porque es muy importante el tema del salario. Hoy han hecho una retrospectiva de todo lo que ha pasado, pero hay que aprovechar este extraordinario foro, esta extraordinaria idea que ha tenido la presidenta para que digamos qué retos tenemos de 2025 a 2030. Ya no quedarnos en estar analizando qué pasó, qué sucedió, quién lo hizo, quién no lo hizo. Lo que necesitamos es aportar ideas de dónde estamos realmente, con una necesidad de corregir situaciones que se nos han presentado, inclusive con los ingresos, con los incrementos que ha sufrido el salario mínimo. Para eso les comento esto y de manera muy breve. A partir de 2011, el sector obrero representado ante la CONASAMI observó y solicitó directamente, estos documentos los traigo, me hubiera encantado que todos los hubieran visto, propuso a la Secretaría del Trabajo en aquel tiempo, dirigida por Javier Lozano, que se desvinculara el salario mínimo de todo ordenamiento legal. Y aquí se nos genera un mito y una realidad. ¿Los salarios son o no son inflacionarios? En esencia, en México no deberían de serlo. ¿Por qué? Porque el bajo costo y el bajo impacto que tienen en general en la mayoría de las industrias no genera un incremento necesariamente para el costo final de los productos. Tenemos empresas que llevan un porcentaje muy bajo por el pago de la mano de obra. Esto solicitamos nosotros la desvinculación. En 2011, el sector obrero, habíamos encontrado solamente 290 ordenamientos. Este trabajo lo concluimos, como bien lo expresó mi querido amigo Luis, en 2016 para amanecer 2017 que aplicara. Y encontramos en total 872 ordenamientos estrechamente ligados particularmente a la economía y más particularmente ligados a la economía gubernamental. Es decir, el gasto del gobierno, el presupuesto de egresos de la Federación, estaba medido en veces salario mínimo y esta ancla o esta cadena fue aportada durante toda la historia sin que nadie nos diéramos cuenta. Cuando a uno le preguntaban ¿por qué no aumenta el salario mínimo? Porque aumentan las multas, nos decía todo el mundo. Pues que aumenten las multas se la ponen a quien delinque, no a quien benefician. Todas las pensiones, las hipotecas, el gasto político, las aportaciones que hace el gobierno federal para las distintas instituciones, en fin, todo estaba ligado a salario mínimo. Llegamos nosotros como representantes de los trabajadores a tener la disyuntiva de incrementar muy fuerte el salario mínimo, porque como ahorita se los voy a decir, en el salario mínimo teníamos en 2016 90,000 trabajadores exclusivamente de casi 20 millones de trabajadores que había en el Seguro Social. Nada más eso era. Y la mayoría de ellos subsidiados, que son programas que tenemos como jornaleros del campo y ese tipo de situaciones. En realidad, si les aumentábamos, íbamos a aumentarle a esos 90,000 trabajadores del sector formal. ¿Pero a quiénes íbamos a afectar? También del sector formal, a más de 6 millones de trabajadores que su crédito en Infonavit estaba tasado en veces salario mínimo. Esto era una situación en la que decía uno, ¿qué hago? Busco que se incremente más el mínimo, afecto a 6 millones y beneficio a 90,000. Estas son las encrucijadas que tuvimos durante mucho tiempo. Lo que sí está sucediendo, y esto antes de empezar a comentarlo, yo quiero decir, hay un auténtico reconocimiento al gobierno del presidente López Obrador y a la continuidad que se le está dando durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum para ir transformando toda esta situación.
No tenemos la menor duda que, como lo ha dicho el secretario de Trabajo, esta es la primavera laboral, porque los que estamos vivos y todavía trabajando, no habíamos vivido situaciones de estas, ni el incremento a las pensiones, perdón, a las vacaciones, ni estos incrementos al salario mínimo, ni la erradicación del outsourcing, y en fin, todo lo que nosotros ya estamos conscientes. Pero ¿cuál es nuestro reto? Cuando nosotros propusimos la desvinculación del salario mínimo para que no se implementara lo que todos conocemos, el efecto Faro, y fuera un ahuyentador natural de la generación de empleo, inventamos una palabrita que todos ustedes conocen, el MIR, Monto Independiente de Recuperación. Y aquí se nos vino una situación, como se darán cuenta, arrancamos 2016-2017 con un periodo que todos quienes habían participado en ese momento por parte del gobierno sabían que tenía fecha de caducidad el MIR, que no podía ser eterno. Estoy hablando de lo que requerimos para trabajar de aquí de 2025 a 2030. Y esta fecha de caducidad, al haber otro gobierno, ya no tuvo conocimiento que había que acabar el MIR. Y esta situación nos ha generado una descomposición. Aquí yo veo a muchos dirigentes sindicales, a mucha gente ligada a la representación en empresas, en plantas, en servicios. Y la realidad es que sabemos lo que estamos viviendo ahorita. Ya nos alcanzó el mínimo a la mayoría de las categorías. Tengo una presentación que les iba a hacer de cómo están los salarios en las distintas fábricas. Lo voy a leer y les pido de favor un poco de atención porque son números, son muy pesados, pero es necesario tenerlos porque todos ustedes quienes lo trabajan, ya sean empresarios o ya sean dirigentes sindicales, lo están viviendo. En 2016, aunque el salario mínimo era de 73 pesos, 2016, el salario con que contrataban las empresas, nuestros salarios contractuales, el más bajo, era de 134 pesos. Estos son datos reales, no los hicimos para acomodar. Contratábamos por 134 en la primera categoría, en la segunda categoría con 137.50, en la tercera categoría con 149 y en la cuarta categoría con 160 pesos. En 2024 lo que tenemos es que todas las tres primeras categorías, había una distancia, discúlpenme, había una distancia de 84, 88, 104% entre el salario contractual y el salario mínimo. Hoy, en 2024, categoría 1, categoría 2, categoría 3, las tres están en el mínimo. Y la única categoría que tiene una pequeña diferencia, en donde teníamos casi 120 de diferencia en 2016, hoy solamente tenemos el 10%. Nosotros estamos muy de acuerdo en que a lo que se ha comprometido la presidenta y que vamos a pugnar porque si se logre, es que tengamos 2 canastas y media, que es una línea de ingreso de pobreza urbana, me parece, sí es así el nombre, que en números redondos va a caer en que para 2030 tengamos un salario diario de 375 pesos. Con poco va a superar el salario que teníamos en 1976, que ha sido el considerado de mayor poder adquisitivo de los salarios mínimos que hemos tenido en el país. Estoy checando un minutito ya nada más, sí, ya me imagino. Es que es muy poquito tiempo, pero bueno. Es que de verdad el sector obrero tiene mucho que decir de esto y proponer, esa es la realidad. Estas diferencias las tenemos en todas las empresas. Voy a darles unos datos que les reitero. En 2016, entre 1 y 1.4, nada más explico esto, Luis, por favor, me falta mucho, pero entre 1 y 1.4 salarios mínimos. ¿Por qué 1.4 salarios mínimos?
porque para obtener el salario de 1976 estamos a 36 puntos. Nos faltan 36 puntos para llegar al salario que teníamos hace casi 50 años. Eso es lo que estamos buscando los trabajadores. Bueno, en 2016 teníamos nosotros al 18% de los trabajadores en el Seguro Social afiliados con un salario de entre 1 y 1.4. En la actualidad tenemos a 42.5, y estoy hablando de la actualidad 2024. En la actualidad estamos con 42%. Ese 18%, como consecuencia de una distancia tan grande entre los salarios mínimos y los salarios contractuales, nos ha generado que nos vamos compactando. Y yo creo que para todos nosotros, porque todos somos parte de esto, no va a ser tan atractivo llegar a 2030 con un salario de 375 pesos, muy bueno, pero no para que lo ganemos el 80 o 90% de la población. Tenemos que ir buscando las fórmulas que nos hagan diferenciar ese salario, porque incluso para la empresa esto deja de ser productivo. Un trabajador que no tiene metas que alcanzar, por supuesto que no tiene el sueño de crecer. Disculpen, me quedo con mucha información aquí, pero si hay otra oportunidad, la utilizo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, consejero. Pasamos ahora con Graciela, por favor. ¿Ya está prendido? Gracias. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Quiero agradecer mucho a Luis específicamente por su invitación, él es quien me trajo, por supuesto también Gabriel Damaris y la Secretaría del Trabajo. Es realmente una gran oportunidad de tocar uno de los temas, yo diría, más relevantes, si bien todos los